abandonada por los lobos en la naturaleza. La mujer apache fue salvada por un ranchero implacable. La mujer apache caminaba con cuidado entre los árboles altos y las piedras húmedas del bosque. El aire olía a tierra mojada y a hierbas frescas. Ella estaba allí por un motivo importante. Desde muy joven, había aprendido a reconocer cada planta, cada raíz, cada flor que podía curar o aliviar el dolor. Su gente confiaba en ella y ella se sentía orgullosa de cumplir con esa tarea, aunque a veces el bosque se sintiera enorme y aterrador. El sol comenzaba a descender y los rayos se filtraban entre las hojas, dibujando sombras largas sobre el suelo. Ella se movía con cuidado, asegurándose de no hacer ruido. Había aprendido que el bosque era hermoso, pero también peligroso. Los animales salvajes vivían allí, y algunos podían ser muy agresivos y se sentían amenazados. Mientras caminaba escuchaba el crujido de las ramas bajo sus pies y el canto lejano de los pájaros. Era un sonido que le daba tranquilidad, pero al mismo tiempo le recordaba que debía estar alerta. De repente, escuchó un ruido extraño cerca del río. Algo pesado se movía entre los arbustos. Su corazón comenzó a latir más rápido. No estaba sola. Sabía que había animales que podían aparecer en cualquier momento. Avanzó lentamente hacia el lugar de donde venía el sonido, tratando de no asustar nada. Entonces, de entre los arbustos surgieron varios lobos. Eran grandes y grises, con ojos brillantes, que la miraban con atención. La mujer se quedó congelada por un momento, observando cómo la manada se acercaba lentamente. Podía sentir la tensión en el aire. Cada fibra de su cuerpo le decía que debía correr, pero también sabía que si lo hacía sin cuidado, podría provocar que los lobos la atacaran. La mujer recordó lo que su tribu le había enseñado. Si alguna vez te rodea un animal salvaje, mantén la calma y muévete con cuidado. No hagas movimientos bruscos. Usa tu inteligencia antes que la fuerza. Así que respiró hondo, bajó lentamente al suelo y buscó algo que pudiera usar para defenderse. Encontró un palo largo y grueso que podía sostener como un bastón o un arma improvisada. Mientras lo hacía, observaba cada movimiento de los lobos. No había salida inmediata. Estaban demasiado cerca, y ella estaba sola. El miedo comenzó a subir por su espalda, pero se obligó a mantenerse firme. Podía sentir cómo su corazón golpeaba con fuerza en el pecho, pero respiraba despacio para no mostrar debilidad. Sabía que cualquier signo de miedo podía provocar que los lobos la atacaran de inmediato. Mientras estaba allí, comenzó a pensar en su vida, en su familia y en su tribu. Pensó en su madre que le había enseñado a reconocer las plantas, y en su abuela que le había contado historias de supervivencia en el bosque. Todo lo que había aprendido hasta ese momento estaba a punto de ser puesto a prueba. Los lobos se acercaron un poco más, y la mujer dio un paso atrás, manteniendo el palo frente a ella. Uno de los lobos dio un pequeño aullido, y ella pudo escuchar el eco de su voz en todo el bosque. El sonido era fuerte y extraño, y parecía comunicar algo a los otros lobos. La manada no estaba atacando todavía, pero la tensión era increíble. La mujer sabía que debía actuar con inteligencia. Comenzó a hablarles en voz baja, aunque sabía que no la entenderían. Era más un intento de calmarse a sí misma que a los lobos. «Solo quiero pasar, no quiero problemas», murmuró. En ese momento, recordó otro consejo importante: moverse lentamente hacia un lugar seguro. Observó a su alrededor y vio un árbol grande con ramas bajas que podían servirle de refugio. Con cuidado comenzó a caminar hacia él, sin dar la espalda a los lobos. Cada paso era medido, cada movimiento estaba pensado. Podía sentir la tensión en sus músculos, lista para reaccionar si los lobos decidían atacarla. Aún así, no perdió la calma. Su entrenamiento en la tribu le había enseñado a no dejarse dominar por el miedo. Mientras avanzaba, un pequeño resbalón casi la hace caer. El corazón le dio un salto, pero se sostuvo del tronco de un árbol cercano. Los lobos se detuvieron y la observaron. La mujer aprovechó ese momento para moverse aún más despacio, casi arrastrando los pies para no hacer ruido. Su mente estaba concentrada al máximo. Cada segundo contaba. Podía sentir cómo la adrenalina recorría su cuerpo, y aunque estaba asustada, también se sentía viva. La naturaleza era hermosa, pero también brutal, y ella estaba experimentando esa dualidad de manera intensa. Finalmente llegó al árbol que había elegido como refugio. Se subió con cuidado, usando sus manos y pies para asegurarse de no caer. Desde allí podía observar a los lobos sin estar en peligro inmediato.
La manada permanecía abajo mirándola con ojos brillantes y atentos. La mujer respiró profundo, sintiendo que había ganado un pequeño respiro. Sin embargo, sabía que no estaba a salvo completamente. No podía permanecer allí por mucho tiempo. Necesitaba encontrar un lugar más seguro antes de que cayera la noche por completo. Mientras estaba en el árbol, comenzó a pensar en sus opciones. Podía intentar moverse por los arbustos para alejarse de los lobos, pero eso también podía ser arriesgado. Podía quedarse allí hasta que alguien viniera a ayudarla, aunque estaba sola y lejos de su tribu. Cada decisión era complicada, y ninguna garantizaba su seguridad. Aún así, la mujer se mantuvo firme recordando que la paciencia y la calma eran sus mejores aliados. El sol comenzó a esconderse detrás de las montañas y la luz se volvió más débil. Las sombras del bosque se alargaban y los sonidos de los animales nocturnos comenzaron a llenar el aire. Los lobos no se movían, pero la mujer podía sentir su presencia constantemente. Sabía que la noche traería nuevos desafíos y que debía estar lista para cualquier cosa. Su mente estaba concentrada, pensando en cómo sobrevivir. A medida que la noche se acercaba, la mujer apache recordó los rituales de su tribu antes de dormir en la naturaleza. Respiró profundo, cerró los ojos un momento y agradeció a la tierra por mantenerla viva hasta ese momento. Aunque estaba asustada, también sentía una especie de conexión con el bosque. La naturaleza era su hogar y su enemiga al mismo tiempo. Sabía que, si podía mantener la calma y usar su conocimiento, tenía una posibilidad de sobrevivir. Los lobos finalmente se alejaron un poco, dejando a la mujer respirar con más tranquilidad. Ella aprovechó para evaluar su situación. Sabía que necesitaba encontrar agua, comida y un lugar seguro antes de que la noche avanzara demasiado. Cada movimiento debía ser calculado, cada decisión tomada con cuidado. Aunque estaba agotada y asustada, la determinación en su corazón era más fuerte que el miedo. Estaba decidida a sobrevivir, a regresar con vida a su tribu y a demostrar que, incluso en los momentos más difíciles, podía mantener su fuerza y su inteligencia. Así pasó las primeras horas de aquel peligroso encuentro con la naturaleza. El miedo estaba presente, pero también lo estaba la valentía. La mujer apache comprendió que cada momento contaba y que la paciencia y el conocimiento podían salvarle la vida. Esa primera parte de su experiencia en el bosque fue una prueba de resistencia, de coraje y de astucia, y marcaría el comienzo de una historia que cambiaría su vida para siempre. La mujer apache se encontraba todavía en el árbol, respirando con dificultad, y con los músculos tensos por el esfuerzo de mantenerse alerta. La noche había caído por completo, y la luz de la luna iluminaba débilmente el bosque. Cada sombra parecía moverse, y cada sonido era un recordatorio de que estaba rodeada por la naturaleza salvaje. Los lobos habían retrocedido un poco, pero ella sabía que no estaban lejos. Cada instinto en su cuerpo le decía que debía moverse, pero debía hacerlo con cuidado para no atraer su atención. Comenzó a pensar en la mejor manera de descender del árbol sin ser vista. Sus piernas estaban cansadas y sus manos doloridas por haber sostenido el tronco por tanto tiempo. Respiró hondo, concentrándose en cada movimiento. Bajó lentamente, paso a paso, usando raíces y ramas como apoyo. Cada crujido de madera bajo sus pies la hacía temblar, pero no podía detenerse. Sabía que quedarse en el mismo lugar no era una opción. Necesitaba encontrar un refugio más seguro, lejos de los lobos y de cualquier otro peligro. Una vez en el suelo, caminó con cautela entre los arbustos, usando la oscuridad a su favor. Sus ojos se habían acostumbrado a la penumbra, y podía distinguir formas y movimientos a cierta distancia. Sabía que debía encontrar un lugar para pasar la noche, aunque fuera temporalmente. Recordó un pequeño claro cerca de un arroyo que había visto mientras exploraba el bosque durante el día. Si podía llegar allí, podría conseguir agua y quizá algún lugar seguro para descansar. Mientras avanzaba, escuchó de nuevo los aullidos de los lobos en la distancia. El sonido le recordó que no estaba sola y que debía moverse rápido pero sin cometer errores. Su mente se llenó de recuerdos de su tribu, de las historias que le contaban sobre cómo los antepasados sobrevivían en la naturaleza, enfrentando animales salvajes y tormentas. Inspirada por esas historias, la mujer continuó avanzando usando ramas para cubrir su camino, y piedras para hacer ruidos ocasionales y distraer a cualquier animal que pudiera acercarse. Después de caminar con cuidado por un rato, llegó al arroyo que recordaba. El agua era clara y fría, y bebió despacio, consciente de no hacer ruido. Su cuerpo estaba cansado y sediento, pero no podía permitirse descansar demasiado tiempo.
Sabía que la noche podía traer nuevos peligros. Mientras bebía, observó los alrededores y vio un pequeño refugio natural, formado por rocas y arbustos densos. Si lograba llegar allí, podría protegerse del viento y de posibles depredadores. Con mucho cuidado comenzó a moverse hacia el refugio. Cada paso estaba calculado, evitando hojas secas o ramas que pudieran hacer ruido. Su respiración era silenciosa, y sus ojos permanecían atentos a cualquier movimiento. Cada sombra podía ser un animal o un tronco caído, y cada sonido requería que detuviera su paso y evaluara la situación. La mujer sabía que su vida dependía de su habilidad para mantenerse concentrada y calmada. Finalmente llegó al refugio natural. Era un pequeño espacio entre rocas grandes cubierto de arbustos, lo suficientemente grande para que pudiera sentarse y protegerse. Respiró hondo, aliviada, sintiendo que por primera vez desde que empezó la noche, estaba un poco más segura. Se sentó y observó el cielo estrellado, recordando a su familia y a su tribu. Aunque estaba sola, sentía una conexión profunda con la tierra y con la naturaleza. Cada momento era un aprendizaje, y cada desafío la hacía más fuerte. Mientras descansaba unos minutos, comenzó a pensar en cómo podría sobrevivir hasta el amanecer. Necesitaba comida, y debía mantenerse alerta. Sacó un pequeño cuchillo que llevaba consigo, herramienta que siempre utilizaba en sus viajes. Con él podía cortar ramas, preparar fuego o defenderse si fuera necesario. También recordaba técnicas para atrapar pequeños animales o recolectar raíces y frutos comestibles, habilidades que su tribu le había enseñado desde niña. Todo ese conocimiento ahora era vital para salvar su vida. Decidió explorar un poco alrededor del refugio, buscando ramas secas para encender un pequeño fuego. El fuego no solo le daría calor, sino también protección, ya que muchos animales salvajes evitaban acercarse a él. Caminó con cuidado, recogiendo ramas y hojas secas, sin hacer demasiado ruido. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente permanecía alerta y enfocada. Cada pequeño logro, como conseguir ramas secas, le daba confianza y un poco de esperanza. Mientras preparaba el fuego, escuchó un ruido cercano. Su corazón comenzó a latir rápidamente, pero esta vez no era un lobo. Era un ciervo que pasaba cerca, probablemente buscando agua. La mujer lo observó en silencio, maravillada por su agilidad y belleza. Este momento le recordó que la naturaleza no era solo peligrosa, sino también increíblemente hermosa. A pesar del miedo, había momentos de calma y de conexión con la vida salvaje que la rodeaba. Finalmente logró encender un pequeño fuego usando su cuchillo y algunas ramas secas. La luz y el calor fueron un alivio inmediato. Se sentó cerca del fuego sintiendo cómo el calor calmaba su cuerpo cansado. La mujer comenzó a planear su próxima acción. Debía mantenerse alerta durante la noche y esperar hasta el amanecer para moverse con más seguridades. Sabía que la mañana traería nuevas oportunidades y quizá ayuda, pero también nuevos desafíos. Durante varias horas la mujer permaneció vigilante, observando el fuego y escuchando los sonidos del bosque. Cada crujido, cada susurro del viento, cada aullido lejano, le recordaba que debía estar lista para actuar. Sin embargo, también encontró momentos de tranquilidad, en los que podía reflexionar sobre su fuerza y su capacidad para superar el miedo. Se dio cuenta de que cada decisión que tomaba, cada movimiento calculado, estaba salvando su vida. A medida que la noche avanzaba, la mujer comenzó a sentir hambre. No había traído mucha comida, confiando en regresar temprano, pero ahora debía usar su ingenio para conseguir algo que comer. Recordó que cerca del refugio había raíces comestibles y algunas bayas que su tribu reconocía como seguras. Salió con cuidado del refugio manteniendo el fuego encendido como referencia. Cada paso era silencioso, cada movimiento pensado. Recogió raíces y algunas bayas asegurándose de no tomar nada que pudiera ser peligroso. Mientras comía, escuchó nuevamente los aullidos de los lobos, más cercanos que antes. Su corazón se aceleró, pero permaneció calmada. Sabía que entrar en pánico solo la pondría en mayor peligro. Se levantó lentamente, tomando su cuchillo y sosteniendo una rama larga para protegerse. No podía huir ni enfrentarlos directamente, así que decidió quedarse cerca del refugio y esperar. La paciencia era su mejor arma en ese momento. La noche parecía interminable, pero la mujer apache no dejó que el miedo la dominara. Cada minuto era un desafío, pero también una oportunidad para demostrar su resistencia y valentía. Pensó en su familia, en su tribu, en todo lo que había aprendido desde niña. Todo eso la mantenía fuerte y concentrada.
Sabía que si lograba sobrevivir hasta el amanecer tendría una mejor oportunidad de regresar a salvo y compartir su historia. Finalmente, cuando la luna comenzó a descender y los primeros rayos de luz aparecieron en el horizonte, los lobos se alejaron lentamente. La mujer sintió un alivio profundo, aunque sabía que la situación todavía no estaba completamente bajo control. La noche había sido una prueba dura, pero había sobrevivido gracias a su inteligencia, su paciencia y su valentía. Cada desafío que había enfrentado la había hecho más fuerte y más consciente de su conexión con la naturaleza. Con los primeros rayos del sol, la mujer apache comenzó a planear su próximo movimiento. Sabía que debía buscar un lugar más seguro y pensar en cómo regresar a su tribu. Cada paso debía ser cuidadoso, pero ahora tenía algo que no había tenido durante la noche: esperanza. La experiencia había sido aterradora, pero también había enseñado lecciones valiosas sobre supervivencia, fuerza y resistencia. Con la llegada de la luz del día, la mujer apache se sintió un poco más segura. La noche había sido larga y agotadora, llena de miedo, frío y tensión, pero también había demostrado su fuerza y su capacidad de supervivencia. Sabía que todavía no estaba completamente fuera de peligro, porque el bosque era inmenso y estaba llena de animales salvajes y ella estaba sola. Sin embargo, la claridad de la mañana le daba la posibilidad de moverse con mayor seguridad y planear sus próximos pasos. Mientras caminaba con cuidado hacia un terreno más abierto, observaba cada árbol, cada arbusto y cada piedra que podría servir de refugio o advertirle sobre posibles peligros. Su corazón latía con fuerza, pero ya no era el terror de la noche anterior. Ahora era una mezcla de alerta y determinación. La mujer sabía que debía encontrar un lugar seguro para descansar y reponer fuerzas antes de intentar regresar a su tribu. Cada paso estaba calculado, cada movimiento pensado, porque entendía que incluso un pequeño error podía ser peligroso. A medida que avanzaba, escuchó un ruido diferente al de la noche anterior. No era el aullido de los lobos ni el crujido de las ramas secas. Era un sonido más humano, pasos fuertes sobre la tierra. Al principio no podía creerlo. Estaba tan acostumbrada a la soledad y al peligro que cualquier señal de presencia humana la sorprendía. Se escondió detrás de un árbol grande, observando con cuidado. De entre los arbustos apareció un hombre alto, de rostro fuerte y mirada decidida. Llevaba un sombrero grande y botas de cuero gastadas, y cargaba consigo un rifle, aunque no apuntaba a nada en particular. Era un ranchero solitario, alguien acostumbrado a enfrentarse con la naturaleza cada día. El hombre caminaba con seguridad, inspeccionando los alrededores como si conociera cada rincón del bosque. Sus ojos se movían de un lado a otro, atentos a cualquier movimiento o sonido. La mujer apache lo observaba con una mezcla de curiosidad y precaución. No sabía si era amigo o enemigo, pero su instinto le decía que era mejor permanecer oculta hasta entender sus intenciones. Por su experiencia, sabía que los humanos podían ser tan peligrosos como los animales salvajes si no se confiaba. El ranchero, por su parte, notó algo inusual entre los arbustos. Se detuvo. Sus años de vida en la tierra le habían enseñado a percibir detalles que otros pasarían por alto. Vio el brillo de unos ojos observándolo y una figura pequeña moviéndose entre los árboles. Con cautela se acercó lentamente, manteniendo la calma y asegurándose de no asustar a quien fuera que estuviera allí. Su experiencia le decía que podía ser alguien en peligro, y estaba preparado para ayudar si era necesario. La mujer apache contuvo la respiración, esperando que el hombre se fuera, pero su curiosidad la hizo quedarse un poco más. Observó cómo él se movía con seguridad, sus botas aplastando hojas secas sin hacer demasiado ruido. Era evidente que conocía el bosque, que había pasado años caminando entre esos árboles enfrentándose al clima y a los animales salvajes. Su postura era firme pero no agresiva, y la mujer comenzó a sentir una pequeña chispa de esperanza. Tal vez este hombre podía ayudarla. Después de unos minutos de observación, el ranchero finalmente habló en voz baja, como si se dirigiera a sí mismo, pero lo suficientemente fuerte para que la mujer pudiera escucharlo. Alguien ha pasado por aquí, no muy lejos. Debo encontrarlo antes de que sufra más. Su tono no tenía miedo, sino preocupación y determinación. La mujer comprendió que no estaba solo en el bosque por diversión, estaba buscando a alguien que necesitaba ayuda. Esa idea le dio un rayo de esperanza, aunque seguía oculta, evaluando cuidadosamente si debía rebelarse o esperar. Mientras el hombre avanzaba, la mujer decidió que era momento de moverse hacia un lugar un poco más visible, pero seguro. Se acercó lentamente a un pequeño claro entre los árboles donde podía ser vista sin exponerse demasiado.
Sus manos estaban tensas, lista para defenderse si era necesario, pero también buscando contacto humano. Cuando el ranchero la vio, se detuvo de inmediato. Sus ojos se encontraron, y por un momento ambos permanecieron en silencio, evaluando la situación. El hombre bajó el rifle lentamente y dijo con voz firme pero tranquila: «Tranquila. No quiero hacerte daño, solo quiero ayudarte». La mujer apache dudó por un instante, pero algo en la forma en que él hablaba le transmitió sinceridad. Su experiencia le decía que podía confiar, aunque con cautela. Dio un paso adelante mostrando lentamente sus manos para que él viera que no llevaba nada con lo que pudiera atacarlo. Su respiración aún era rápida, y su cuerpo estaba tenso, pero estaba dispuesta a aceptar la ayuda si el hombre realmente no tenía malas intenciones. El ranchero se acercó un poco más, manteniendo la distancia suficiente para no asustarla. Observó sus heridas, sus ropas rasgadas por la noche en el bosque, y notó su agotamiento. «Debes estar cansada y probablemente asustada. Ven conmigo, te llevaré a un lugar seguro», dijo con firmeza, pero sin presión. La mujer escuchó sus palabras y después de un momento de reflexión, decidió seguirlo. Cada paso era lento y cuidadoso, pero ella sabía que esta podía ser su oportunidad de salir del peligro. Mientras caminaban juntos, la mujer comenzó a notar detalles sobre el ranchero. Su mirada era fuerte pero no cruel, su paso firme pero consciente del terreno, y su forma de moverse mostraba experiencia y respeto por la naturaleza. Ella comprendió que este hombre no era alguien cualquiera, sino alguien que había pasado años enfrentándose a los desafíos del bosque y de los animales salvajes. Su presencia le daba una sensación de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. El ranchero, por su parte, notó que la mujer estaba exhausta y asustada. No dijo nada sobre ello, pero comenzó a buscar un lugar donde pudieran descansar. Encontró un pequeño refugio natural, hecho de rocas y arbustos, no muy lejos de un arroyo, que ofrecía agua y algo de protección. La mujer se sentó junto a él, tomando agua y respirando profundo. Por primera vez en horas, sintió que podía relajarse un poco, aunque sabía que todavía debía mantener la atención. Durante el tiempo que permanecieron allí, el ranchero comenzó a hablar suavemente, contando historias sobre su vida en el bosque, cómo había aprendido a cazar, a reconocer las plantas y a sobrevivir en condiciones difíciles. Al mismo tiempo sentía que podía confiar en él aunque su instinto de precaución seguía presente. Sus miradas se cruzaban a veces compartiendo un entendimiento silencioso. Ambos habían enfrentado desafíos y comprendían la importancia de la paciencia y la calma. Mientras avanzaba la mañana, la mujer comenzó a sentirse un poco más fuerte. Había bebido agua, descansado un poco, y sobre todo, estaba acompañada de alguien que podía protegerla. Aunque aún sentía miedo, la sensación de peligro inmediato había disminuido. Su mente comenzó a relajarse lo suficiente como para pensar en lo que había pasado la noche anterior, en cómo había sobrevivido enfrentándose a los lobos y usando todo su conocimiento de la naturaleza. Cada recuerdo le recordaba su fortaleza y capacidad para superar el miedo. El ranchero, notando que ella comenzaba a sentirse más segura, ofreció mostrarle un lugar donde podría recuperarse completamente y recibir alimento. La mujer dudó por un momento, pero la confianza que había comenzado a sentir hacia él la hizo aceptar. Juntos comenzaron a caminar hacia su rancho, un lugar no muy lejos, donde la mujer podría descansar, comer y protegerse de cualquier otro peligro del bosque. Cada paso estaba lleno de precaución, pero también de esperanza. Mientras caminaban, ambos se dieron cuenta de que, aunque sus mundos eran diferentes, compartían algo importante: respeto por la naturaleza y conocimiento de la supervivencia. La mujer apache admiraba la fuerza y la determinación del ranchero, mientras él respetaba la valentía y la inteligencia de la joven que había logrado sobrevivir sola durante la noche. Esta conexión silenciosa comenzaba a formar un vínculo que cambiaría sus vidas. El camino al rancho no era fácil. Había rocas, ramas caídas y pequeños animales que se movían rápidamente. Sin embargo, la mujer aprendió a moverse siguiendo los pasos del ranchero, observando cómo él elegía los lugares más seguros para pisar y cómo usaba su experiencia para evitar peligros. Cada lección era valiosa, y aunque estaba cansada, su mente estaba alerta y aprendiendo. Al llegar al rancho, la mujer vio un lugar seguro y acogedor. Aunque sencillo, el rancho ofrecía todo lo que necesitaba: comida, refugio y un lugar para descansar. El ranchero la ayudó a entrar y a acomodarse, asegurándose de que estuviera cómoda y protegida. Por primera vez desde que comenzó su aventura en el bosque,
La mujer apache sintió un alivio profundo. Había sobrevivido a la noche más difícil de su vida y ahora estaba a salvo, gracias a la ayuda de alguien que entendía el valor de la vida y la naturaleza. La mujer apache estaba sentada junto al fuego dentro del pequeño refugio del ranchero, sintiendo cómo el calor calmaba sus músculos tensos y doloridos. Cada respiración que tomaba era un recordatorio de que había sobrevivido a la noche más peligrosa de su vida, pero también sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar. Aunque estaba a salvo por el momento, su mente no dejaba de pensar en los lobos, en la inmensidad del bosque y en la posibilidad de regresar a su tribu. El ranchero, sentado a su lado, observaba con atención cada movimiento, asegurándose de que ella no se sintiera incómoda ni vulnerable. Él sabía que la mujer necesitaba recuperar fuerzas, y por eso comenzó a ofrecerle comida simple pero nutritiva: pan, agua y algunas frutas que había guardado del día anterior. La mujer comió lentamente sabiendo que su cuerpo estaba agotado y que necesitaba alimentarse para mantenerse fuerte. Mientras lo hacía, observaba al ranchero con atención, notando la firmeza en su mirada, la paciencia en sus gestos y la seguridad que transmitía. Por primera vez desde que había sido rodeada por los lobos, se sentía protegida. El ranchero comenzó a hablar suavemente, tratando de calmar cualquier temor que ella pudiera tener. Le contó que él había vivido toda su vida cerca del bosque, enfrentándose a tormentas, animales salvajes y noches solitarias. Le explicó que conocía cada sendero, cada árbol y cada arroyo, y que gracias a esa experiencia había podido encontrarla y traerla a un lugar seguro. La mujer escuchaba atentamente, sorprendida por su conocimiento y su habilidad para sobrevivir en un entorno tan difícil. Cada palabra que decía parecía construir una confianza silenciosa entre ellos. Mientras la mujer recuperaba fuerzas, comenzaron a planear los próximos pasos. Ella sabía que no podía quedarse allí para siempre. Necesitaba regresar a su tribu y asegurarse de que todos supieran que estaba a salvo. Pero antes de eso, debía recuperarse aún más para que nunca se encontrara en una situación tan peligrosa de nuevo. El ranchero le ofreció enseñarle algunas técnicas de supervivencia adicionales, usando su experiencia para que ella pudiera enfrentarse a cualquier peligro futuro con más confianza. Con cuidado comenzaron a caminar por el bosque cercano al rancho buscando ramas, hojas y materiales para fortalecer su refugio temporal. La mujer aprendió cómo identificar lugares seguros, cómo observar el movimiento de los animales y cómo usar los sonidos del bosque para anticipar cualquier amenaza. El ranchero le enseñó a moverse en silencio, a observar la dirección del viento y a usar arbustos y árboles como protección. Cada lección era práctica y directa, diseñada para que ella pudiera aplicarla inmediatamente. Durante la caminata, escucharon aullidos lejanos. Los lobos aún estaban cerca, pero no representaban un peligro inmediato gracias a la protección que ofrecía el ranchero. Sin embargo, la mujer podía sentir el miedo mezclado con respeto. Los lobos eran inteligentes y rápidos, y su presencia recordaba que la naturaleza nunca se podía subestimar. El ranchero le mostró cómo mantenerse alerta sin perder la calma, cómo observar la dirección del viento para no ser detectada, y cómo usar piedras o ramas para crear distracciones si fuera necesario. Cada detalle le daba confianza y un sentido de control. Después de caminar un rato, encontraron un pequeño claro donde podían descansar y preparar un refugio más sólido. Usaron ramas, hojas y piedras para construir un espacio que ofreciera protección contra el viento y cualquier animal salvaje. La mujer aprendió a improvisar un pequeño techo, a crear barreras alrededor y a mantener el fuego encendido de manera segura. Cada acción fortalecía su confianza y le enseñaba que la naturaleza, aunque peligrosa, también podía ser manejada con conocimiento y paciencia. Mientras trabajaban, el ranchero comenzó a hablar sobre cómo mantenerse calmada en momentos de miedo. Le explicó que el control de la respiración, la observación de los alrededores y la planificación de cada paso eran herramientas esenciales para sobrevivir. La mujer escuchaba con atención, repitiendo mentalmente cada consejo, entendiendo que la experiencia y la inteligencia podían ser más poderosas que la fuerza física. Por primera vez, sentía que podía enfrentarse a los desafíos del bosque con un poco de ventaja. Más tarde, mientras descansaban junto al fuego que habían encendido en el claro, escucharon un ruido más cercano. Esta vez no eran lobos, sino el sonido de ramas moviéndose rápidamente. La mujer sintió que su corazón se aceleraba, pero el ranchero la tranquilizó. Juntos se movieron lentamente para observar lo que se acercaba. Para su sorpresa vieron un pequeño grupo de ciervos pasando por el claro. La mujer respiró aliviada y comprendió que la naturaleza no siempre traía peligro. También ofrecía momentos de belleza y tranquilidad.
El día avanzó, y el refugio temporal se volvió más seguro y cómodo. La mujer comenzó a sentirse más fuerte y confiada, aprendiendo a usar cada recurso del bosque a su favor. El ranchero la observaba, orgulloso de su progreso. Sabía que había sobrevivido a una noche aterradora, y ahora estaba aprendiendo a enfrentarse a la naturaleza con sabiduría y paciencia. Cada paso, cada acción y cada decisión reforzaban su capacidad de sobrevivir y la preparaban para regresar a su tribu con seguridad. Al caer la tarde, el ranchero decidió mostrarle un sendero seguro que conducía al rancho. Era un camino oculto entre árboles y arbustos, diseñado para evitar peligros y proteger a quienes lo usaran. La mujer observaba con atención, aprendiendo cómo memorizar rutas, cómo reconocer señales naturales y cómo mantener la calma incluso en terrenos difíciles. Cada instrucción del ranchero era práctica, y ella comprendía que la experiencia acumulada de años podía ser tan valiosa como cualquier conocimiento tradicional de su tribu. Mientras caminaban por el sendero, escucharon nuevamente los aullidos de los lobos, más lejanos pero presentes. La mujer sintió un escalofrío, recordando la noche anterior. Sin embargo, gracias a lo que había aprendido del ranchero, sabía cómo mantener la calma, cómo usar el terreno a su favor y cómo protegerse de manera efectiva. La tensión seguía allí, pero estaba acompañada de confianza y preparación. Finalmente llegaron a un lugar más seguro, cerca del rancho del hombre. La mujer pudo descansar completamente, sintiendo un alivio profundo. Había sobrevivido a la noche, había aprendido técnicas de supervivencia adicionales y, sobre todo, había encontrado a alguien en quien podía confiar. El ranchero la ayudó a acomodarse dentro del rancho, ofreciéndole comida, agua y un lugar para dormir. Por primera vez en mucho tiempo, la mujer apache se sintió completamente protegida y segura. Durante los días siguientes, el ranchero continuó enseñándole cómo usar el bosque a su favor, cómo construir refugios, encender fuego de manera segura y moverse sin ser detectada por animales salvajes. La mujer aprendía rápidamente, sorprendida por su propia capacidad de adaptación. Cada lección la fortalecía no solo físicamente, sino también emocionalmente. Comenzaba a sentirse más fuerte, más segura de sí misma y más conectada con la naturaleza que la rodeaba. El vínculo entre ellos crecía cada día. Aunque eran de mundos diferentes, compartían un respeto profundo por la vida y por la naturaleza. La mujer admiraba la fuerza, la paciencia y la experiencia del ranchero, mientras él respetaba la valentía y la inteligencia de ella. Juntos formaban un equipo silencioso preparado para enfrentar cualquier desafío que la naturaleza pudiera presentarles. El día que finalmente decidieron que la mujer podía intentar regresar a su tribu, ambos estaban conscientes de que algo había cambiado. La mujer no era la misma que la que había sido rodeada por lobos. Ahora era más fuerte, más sabia y más segura de sí misma. El ranchero, por su parte, había demostrado que su dureza no estaba reñida con la compasión, y que incluso alguien acostumbrado a la soledad podía ayudar y cuidar a otro ser humano en peligro. La mujer apache se preparó para despedirse del refugio temporal, con la sensación de gratitud y respeto hacia el hombre que la había salvado. Sabía que la experiencia vivida cambiaría su vida para siempre, enseñándole lecciones de supervivencia, paciencia, valentía y confianza. Cada desafío enfrentado, cada peligro superado, había fortalecido su espíritu y su capacidad para enfrentarse a la vida con determinación y esperanza. La mujer apache se levantó temprano aquella mañana, con los primeros rayos del sol iluminando suavemente el rancho del hombre que la había salvado. Se sentía diferente, más fuerte y más segura de sí misma. Las noches de miedo, la lucha contra los lobos y la incertidumbre de la soledad habían que ahora estaba lista para regresar a su tribu. Pero llevaba consigo algo más que las lecciones de supervivencia. Llevaba confianza, gratitud y un profundo respeto por la naturaleza y por el hombre que le había enseñado tanto. El ranchero la esperaba con un pequeño paquete de provisiones, pan, frutas, agua y algunas hierbas medicinales, que podrían ser útiles durante el viaje. La mujer lo tomó con cuidado, agradecida, y le ofreció una sonrisa tímida. Aunque aún había cierta distancia entre ellos por las diferencias culturales y de experiencia, ambos sentían un vínculo fuerte que había nacido en medio del peligro y la adversidad. Cada gesto y cada mirada reflejaban respeto mutuo y un reconocimiento silencioso de lo que habían vivido juntos. Antes de partir, el ranchero le recordó todo lo que había aprendido durante los últimos días. Le indicó cómo leer las señales de los animales, cómo elegir el mejor camino entre árboles y rocas, y cómo mantenerse alerta sin dejar que el miedo la dominara. La mujer escuchaba atentamente, repitiendo cada instrucción en su mente.
Sabía que estas enseñanzas no solo la ayudarían en el camino de regreso, sino también en cualquier situación futura. Cada consejo era una herramienta para enfrentar la vida con seguridad y confianza. Mientras caminaban juntos hacia la salida del bosque, la mujer apache observaba su entorno con una mirada diferente. Lo que antes le parecía peligroso y amenazante ahora le parecía lleno de oportunidades y aprendizajes. Cada árbol, cada arroyo, cada animal que pasaba cerca la hacía recordar las lecciones del ranchero. Comenzó a comprender que la naturaleza no era solo un lugar de peligro, sino también un maestro paciente que ofrecía conocimientos valiosos a quienes estaban dispuestos a observar y aprender. Al dejar el bosque atrás y acercarse a terrenos más abiertos, la mujer comenzó a recordar a su tribu y a su familia. Pensó en su madre, su padre, sus hermanos y abuelos, y en cómo habrían sentido su ausencia durante la noche de terror. La ansiedad por reunirse con ellos creció, pero al mismo tiempo sentía orgullo de lo que había enfrentado la noche más difícil de su vida. Había sobrevivido a los lobos y había aprendido a valerse por sí misma. Cada paso que daba la acercaba no solo físicamente, sino también emocionalmente a la persona fuerte y valiente que había descubierto ser. El ranchero, observando su determinación y confianza, se sintió orgulloso de su progreso. Sabía que no era solo la fuerza física la que contaba, sino la fortaleza mental y emocional que la mujer había demostrado. Le recordó que el verdadero coraje no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. La mujer asintió, comprendiendo plenamente lo que esas palabras significaban. Cada desafío superado había reforzado su espíritu y la había preparado para enfrentar cualquier situación futura. Mientras continuaban caminando, la mujer empezó a hablar sobre su experiencia con el ranchero. Le contó cómo había sentido miedo al ser rodeada por los lobos, cómo había usado su conocimiento de las plantas y el bosque para sobrevivir, y cómo cada decisión que tomaba podía cambiar su destino. El ranchero escuchaba atentamente, asintiendo y ofreciendo consejos adicionales basados en su propia experiencia. Juntos compartían un diálogo lleno de respeto, aprendizaje y admiración mutua. En un momento, la mujer se detuvo y miró el bosque una vez más. Sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud y reflexión. Comprendió que, aunque el bosque había sido peligroso, también le había enseñado valiosas lecciones de vida. Paciencia, observación, inteligencia y respeto por la naturaleza. Cada sombra que antes la asustaba ahora, le recordaba que la vida estaba llena de desafíos, pero que podían ser superados con determinación y conocimiento. Finalmente, llegaron a un punto desde donde podía ver su aldea a lo lejos. La mujer apache sintió una oleada de emoción. Recordó las caras de su familia, los abrazos que los esperaban, y el alivio de estar a salvo. Pero también sintió tristeza por tener que despedirse del hombre que la había salvado y enseñado tanto. Se volvió hacia él, buscando las palabras adecuadas para expresar su gratitud. «Gracias por todo, por salvarme y por enseñarme», dijo con sinceridad. El ranchero sonrió, sabiendo que no necesitaban más palabras. Ambos comprendían que su experiencia compartida había creado un vínculo que permanecería aunque sus caminos se separaran. La mujer se adentró en la aldea donde su familia la esperaba con ansiedad y preocupación. Los abrazos, lágrimas y sonrisas llenaron el ambiente. Ella les contó su historia, desde la noche que estuvo rodeada por lobos hasta cómo había sido rescatada por el ranchero. La familia escuchaba con asombro y orgullo, maravillada por la valentía y resiliencia de la mujer. Cada detalle era un testimonio de su fuerza y de la importancia de la inteligencia, la paciencia y la colaboración en situaciones de peligro. Durante los días siguientes, la mujer se recuperó por completo, compartiendo con su tribu todo lo que había aprendido en el bosque. Enseñó técnicas de supervivencia, cómo observar señales de animales, cómo moverse sin ser detectada y cómo mantener la calma en situaciones de riesgo. Sus enseñanzas fueron valoradas y respetadas para toda la comunidad. Aunque la vida regresó a la rutina normal en la aldea, la mujer apache sabía que su experiencia había cambiado su manera de ver el mundo. Comprendió la importancia de la preparación, la observación y la paciencia. Aprendió que la ayuda podía llegar de lugares inesperados, y que incluso personas de mundos diferentes podían ofrecer apoyo y protección. Su confianza en sí misma había crecido, y su respeto por la naturaleza y la vida se había profundizado. El ranchero, aunque regresó a su rancho, nunca olvidó a la mujer apache. Sabía que había hecho más que salvar una vida. Había ayudado a formar a alguien que ahora podía enfrentar desafíos con inteligencia y valentía. Su encuentro dejó una marca duradera en ambos.
Un recordatorio de que el coraje y la bondad podían surgir incluso en los momentos más difíciles y peligrosos. Con el tiempo la mujer apache continuó explorando el bosque, pero ahora con más seguridad y conocimiento. Recordaba cada lección del ranchero, cada desafío superado y cada momento de miedo que había transformado en fuerza. Su historia se convirtió en un ejemplo vivo de supervivencia, valentía y la importancia de aprender de la naturaleza y de quienes tienen experiencia para enseñar. Cada vez que miraba el bosque, sentía gratitud, por su vida, por su familia y por el hombre que la había rescatado. Sabía que los desafíos seguirían llegando, pero también sabía que ahora tenía las herramientas y la fuerza para enfrentarlos. Su viaje no solo había sido físico, sino también emocional y espiritual, enseñándole a confiar en sí misma y a valorar la ayuda de los demás. La mujer apache comprendió que la vida estaba llena de sorpresas y peligros, pero también de oportunidades para aprender y crecer. Su experiencia le enseñó que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar con inteligencia y calma. Aprendió que la ayuda podía venir de lugares inesperados y que los vínculos creados en medio de la adversidad podían durar toda la vida. Con el tiempo su historia se compartió entre su tribu y más allá, inspirando a otros a enfrentar sus propios miedos y a confiar en su fuerza interior. Cada relato sobre su noche en el bosque y su rescate enseñaba lecciones de paciencia, observación, coraje y gratitud. La mujer apache se convirtió en un símbolo de resiliencia y sabiduría, alguien que había transformado una experiencia aterradora en una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Finalmente, mientras el sol se ponía sobre su aldea, la mujer miró el horizonte y respiró profundamente. Sabía que su vida había cambiado para siempre. Había enfrentado la noche más oscura, sobrevivido gracias a su inteligencia y a la ayuda de un extraño compasivo. Y ahora estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. Su corazón estaba lleno de gratitud, su mente llena de conocimiento y su espíritu fortalecido por la experiencia vivida. La historia de la mujer apache y del ranchero implacable que la salvó se convirtió en una leyenda de coraje, resiliencia y aprendizaje. No solo era un relato de supervivencia, sino también una lección sobre confianza, respeto y la capacidad de los seres humanos para ayudarse mutuamente en los momentos más difíciles. La mujer apache nunca olvidó esa noche ni al hombre que la ayudó, y cada vez que contaba su historia recordaba la fuerza que había descubierto dentro de sí misma, y la importancia de valorar la vida y a quienes nos rodean.